Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Alfonso Bravo y les doy la más cordial bienvenida al quinto Foro de la Mujer organizado por la Universidad Antonio Caso y que tiene como objetivo conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que de acuerdo a las Naciones Unidas se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de las mujeres por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Dentro de los 17 objetivos identificados por la ONU de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5 menciona el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. También nos dice que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas. Más niñas están escolarizadas y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz. Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y una de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirman haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote del coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la protección social. Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de ciudadanos no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas, y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan de manera desproporcionada en mercados laborales inseguros. Cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las pone aún más a caer, expone aún más a caer en la pobreza. La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a servicios que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos muestran que desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas, y especialmente la violencia doméstica, se ha intensificado. Es por eso que el día de hoy, en este foro, se abordará el tema de convencionalidad y tratados internacionales en el sistema de justicia en materia de igualdad de género. Antes de dar inicio a este foro, nos gustaría agradecer la presencia de manera virtual del licenciado Eusebio Llarena Montaño, rector de la Universidad Antonio Caso. Asimismo, saludamos a la maestra María del Consuelo Franco Romero, directora de la Universidad Antonio Caso. Y con gusto a nuestra invitada especial, la profesora Rosalba Llarena Narváez, directora general del Colegio Antonio Caso. También agradecemos a los docentes, alumnos y administrativos de la Universidad Antonio Caso que nos acompañan, y en especial al público en general que está conectado en esta transmisión en vivo. Los invitamos a todos a compartir en este momento dicha transmisión en su muro de Facebook. Estamos convencidos que estos espacios ayudan a unir lazos y esfuerzos de concientización y cultura para toda la sociedad. Este foro, además de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también está diseñado para recordar a una persona muy importante
dentro de la historia de nuestra institución. Una mujer que gracias a su emprendedurismo logró destacar como visionera en sus tiempos y que hoy, 63 años más tarde, sigue siendo su legado, guía de los valores para nuestra institución, y me refiero a la profesora Hortensia Narváez Gutiérrez, a la cual recordamos en nuestra memoria por lo que fue y lo que representa para la gran familia Antonio Caso. Ahora sí, daremos inicio a nuestro quinto Foro de la Mujer, para lo cual tengo el gusto de presentar al primer caballero que participa como ponente en este espacio, un reto bastante interesante. Él es el maestro Gustavo Adolfo Payán Mesa, quien, como ya se mencionó, abordará el tema convencionalidad y tratados internacionales en el sistema de justicia en materia de igualdad de género. El maestro Payán es licenciado en Derecho, máster en Administración Pública y Ciencias Políticas, máster en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, abogado litigante con 29 años de experiencia en el ejercicio profesional, conferenciante de juicios orales penales, especialista en Derecho Penal Acusatorio, exagente del Ministerio Público, expresidente del Colegio de Licenciados en Derecho Penalistas en el estado de Veracruz, expresidente de licenciados de Derecho Penal Fiscal Corporativo del estado de Veracruz, expresidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio, autor de la obra de Derecho en Trámite intitulada Introducción al estudio del Derecho Procesal Penal Acusatorio en México. Se desarrolló en algunos otros momentos en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, como titular de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente. Participó activamente, junto con la extitular del Instituto Veracruzano de la Mujer, en el año de 2006, en la aportación de ideas jurídicas para la elaboración de la actual Ley Estatal de las Mujeres a una vida libre de violencia. Siendo presidente del Colegio de Abogados Penalistas, firmó un convenio con el gobierno del estado de Veracruz para atender a las mujeres de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que fueran víctimas de violencia, dando históricamente atención a más de 800 asuntos de diversa naturaleza de manera gratuita. Actualmente es docente de Derecho en diferentes universidades importantes de la conurbación, entre ellas la Universidad Antonio Caso. Él es el maestro Gustavo Adolfo Payán Mesa, quien abordará el tema de convencionalidad y tratados internacionales en el sistema de justicia en materia de igualdad de género. Les recordamos que la sesión de preguntas y respuestas se llevará al final de la ponencia. Ahora sí, cedo el uso de la voz al maestro Adolfo Payán Mesa. Adelante, maestro, y bienvenido. Si puede encender su micrófono, si es tan amable. Perdón. Muy buenas tardes, muchas gracias, maestro Miguel Alfonso Bravo, por la oportunidad que nos da el día de hoy la Universidad Antonio Caso de poder compartir con ustedes esta emotiva y superficial, obviamente, plática en materia de equidad de género. Le doy las gracias también a la maestra María del Consuelo Franco, nuestra directora de la institución, y así como también a la rectoría de la universidad y a los demás compañeros docentes que nos acompañan el día de hoy en esta importante plática en el marco del Día Internacional de la Mujer, que sabemos que es el próximo 8 de marzo, cuando se celebra esta importante fecha en donde se han de verdad logrado muchos avances en materia de igualdad de género. Bien, es un tema bastante amplio, pero no sino antes hacer una verdadera observación en lo que en el plan en donde estamos ahorita midiendo el tema de la convencionalidad.
Antes que nada, para todos los escuchantes, para todas las personas que no están familiarizadas con la terminología jurídica y que nos escuchan amablemente y nos permiten llegar esta plática hasta sus dispositivos tecnológicos, el control de convencionalidad es una de las herramientas jurídicas más importantes que a la vanguardia tiene ya el Estado mexicano en la introducción, obviamente, de las leyes y de las normas internacionales como la parte obligatoria a todos esos instrumentos y actuaciones legales que deben de tener los expedientes, tanto materia civil como materia penal, en el ámbito de poder ejercer esa presencia, ¿verdad?, de estos mecanismos internacionales que son de suma importancia. Para quienes no conocen el término control de convencionalidad, bueno, pues es una herramienta jurídica que México acaba de implementar hace unos años, no hace muchos, en donde ya los ministerios públicos, los jueces de primera instancia, todos los jueces que conocen los asuntos relacionados con temas como son de las mujeres, la violencia familiar, el tema de todos los temas que hacen un entorno a la problemática social que se desprende como consecuencia de las diferencias de caracteres de las parejas, por ejemplo, no dejando omitir manifestar que ahora es obligatorio por estas instituciones que deben de observar el marco internacional y ponerlo dentro del contenido de sus radicaciones judiciales. Eso significa que cuando conocen de un asunto, desde el inicio de que se abre, por ejemplo, una carpeta de investigación en una agencia especializada en delitos de violencia contra la familia, contra las mujeres, contra los niños, las niñas, se debe de insertar los tratados internacionales y algunas herramientas legales estatales, como esta importante ley de la que me tocó participar directamente en aquella ocasión, en el año 2006, con la maestra Marta Mendoza Parisi, a quien, si me está escuchando, pues le mando un afectuoso saludo, junto con otros abogados y abogadas también preocupados por esta nueva ley que ahora ya la tenemos en el estado de Veracruz, que se llama la Ley de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto generó, por supuesto, en la comunidad social, en las comunidades de abogados, en organismos de abogados, en las organizaciones y asociaciones civiles de las mujeres, en vísperas de esa igualdad, en vísperas de alcanzar todas esas pues herramientas, ¿verdad?, de las que se reclama todos los días, esa desigualdad por la cual la mujer ha venido sufriendo durante tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos visto esos logros avanzados, logros agigantados que estas normas han tenido tanta inclusión y forma ahora, el día de hoy, una parte obligatoria de poder participar jurídicamente ya dentro de los expedientes oficiales que el Estado da de manera colectiva a todos los gobernados. Significa que cuando una persona va a una agencia, por ejemplo, del Ministerio Público, a presentar una denuncia, vamos a hablar de la violencia, ¿no? Violencia familiar. Llegan a las oficinas de las fiscalías especializadas en esta materia de violencia de la mujer y presentan una formal acusación. Este control de convencionalidad
o de estos tratados internacionales a los que nos referimos son herramientas que ya obligatoriamente el fiscal debe de insertar en sus documentos de investigación, así como ponen el fundamento de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal del Estado de Veracruz, en este caso cuando se trata de violencia familiar, bueno, buscan el fundamento del artículo en particular. También están obligados a insertar el convencionalismo o los tratados internacionales relacionados con la violencia de género. ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones el desconocimiento por el litigante, por el abogado litigante, a veces nos hacía presumir y formar un criterio erróneo sobre el actuar de la autoridad haciendo la inserción de este control de convencionalidad, porque más allá del desconocimiento pensábamos que se estaba adornando la autoridad mencionando tratados internacionales. Sin embargo, no era ninguna acción de expresar notoriedad o demasiada sabiduría jurídica del carácter internacional, sino todo lo contrario, la necesidad que tuvo el Estado mexicano de adecuarse a la inserción del control de convencionalidad obliga a las autoridades, tanto de la Procuración como de la Administración de la Justicia, a poner tratados y convenios internacionales en sus diligencias judiciales. Incluso, no nada más los agentes, no nada más las fiscalías, sino también los jueces, ¿no? Los jueces que llevan a cabo la resolución de los fallos, de las sentencias, ¿verdad?, que van a emitir, también están obligados a utilizar el control de convencionalidad. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta plática el día de hoy, porque me trae muchos recuerdos interesantes que mencionaba yo al inicio. Me tocó directamente participar para la elaboración de algunas propuestas de esta nueva ley estatal que tiene el Estado, y créanme de verdad que fue una gran experiencia el conocer cómo algunos personajes del Estado de Veracruz, preocupados precisamente por esa necesidad, ese reclamo de tanta violencia que hay en contra de las mujeres, ¿no? No decrece, sino por el contrario, ¿no? Va en aumento, como bien lo comentaba en el ámbito del preámbulo de la introducción que nos comentaba el maestro Alfonso, escuchando atentamente esos lineamientos. Hoy la pandemia también lleva a cabo una aportación y un elemento importante en que se elevó el índice de la violencia en todos los hogares, no nada más del Estado de Veracruz, sino de todo el mundo. El encierro, el aislamiento, la desesperación, la angustia y algunas otras características que nuestro cuerpo de alguna manera inconsciente pues genera por esa desesperación de la que estamos algunos pasando, ¿no? Nuestro sistema a veces neurológico no actúa quizás igual que otros, y algunos, bueno, con el padecimiento quizás de tratamientos, de algunos tratamientos de carácter de terapia psiquiátrica, porque no sabemos a veces en qué condiciones se encuentran las familias conviviendo, ¿no? A lo mejor tenemos en casa personas que sufren trastornos también de ansiedad, y bueno, y todavía aunado al encierro y al aislamiento y a estas crisis, ¿no? Estas crisis de encierro y a estas crisis también de la mano económicas, de la falta de algunos elementos de recursos económicos, generan de manera consciente e inconsciente también generan violencia. Hablar de violencia es un tema muy amplio, un tema generalmente amplio, y
Pues para hablar particularmente del tema en el marco del internacional del Día de la Mujer, tenemos unos avances agigantados, ¿no? Hay normas, por ejemplo, internacionales muy importantes para erradicar precisamente esa discriminación que sufre la mujer, como es este organismo internacional que se denomina la CEDAW, por sus siglas, ¿no? CEDAW, CEDAW, así como suena, para erradicar y eliminar la discriminación de la mujer. Y por otro lado, también hay un tratado internacional de suma importancia que tiene ya desde 1994, viene ejerciéndose en el Estado mexicano como una implementación, que es la Belém do Pará. Es también un convenio internacional en el que México forma parte de este mecanismo y que ahorita el día 19 de julio, creo de octubre más o menos, se celebran ya 26 años de que el Estado mexicano pertenece a este organismo tan importante para erradicar la violencia. Es uno de los primeros mecanismos que se generan a través de esta universalidad, en donde el organismo basado precisamente en la erradicación de la violencia tiene esas facultades para poder otorgarle a los países que quieran integrarse y formar parte de esta importante herramienta, de este importante tratado denominado Belém do Pará. Por otro lado, hablar de los derechos humanos, que indudablemente quienes conocen un poco la ley, quienes están familiarizados con el derecho, se les facilitará más el tema de la comprensión de lo que es los derechos humanos. Pero no puedo dejar de omitir manifestarles que México es uno de los últimos países que se adapta al tema de los derechos humanos. ¿Y por qué de los últimos países? Porque mientras en el mundo la mayor parte de los países latinoamericanos y centroamericanos ya formaban parte de la Comisión Universal de los Derechos Humanos, México todavía hasta el año 2011, hasta el año 2011 logró ya a rango constitucional pertenecer al tema de los derechos humanos. Tan es así que una de las leyes más importantes que tiene el Estado mexicano, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre literalmente oficial, la máxima ley de nuestro país, que fue promulgada en el año de 1917. En el artículo primero habla de la inserción de la palabra derechos humanos. México contaba con un capítulo de las garantías individuales o derechos fundamentales, pero no hablaba de la palabra técnica derechos humanos. Para poder evolucionar, para poder que un Estado pueda lograr establecer una evolución en materia legal, en materia jurídica, en todos los ámbitos, no necesariamente tiene que ser en un tema en particular, sino de manera global. Nosotros debemos de estar a la vanguardia como un país de leyes, que es México, y cubrir todos los rubros. Si bien es cierto, el tema de las mujeres ha ido en aumento por esa necesidad de esa erradicación que se pretende eliminar de toda esa violencia que se genera a las mujeres, de muchas formas, porque nuestras legislaciones el día de hoy, observan muchas formas de cómo se genera violencia en contra de las mujeres. Cómo todavía aún acertadamente escuché el comentario por ahí hace rato, antes de comenzar nuestra plática, cómo a pesar de tantas leyes y de tanta lucha que se viene generando en pro de los derechos de la mujer, propiamente hablando de la mujer, se ha logrado establecer un equilibrio poco a poco ha ido ganando espacio, en donde ya vemos que la participación no únicamente es de algunos temas en particular donde practican
la política las mujeres practican, la parte ejecutiva las mujeres, sino en el entorno general de todos los ámbitos culturales y sociales. La participación de la mujer hoy forma un papel sumamente importante, igual que la del hombre. La Constitución mexicana nos habla de la igualdad entre el varón y la mujer y generalmente la igualdad de género. Hoy vemos cómo la participación en el ambiente político que se nos avecina, estamos a punto de entrar en temas de carácter electoral, vemos cómo los participantes, por ejemplo, los candidatos, pretenden ocupar cargos de elección popular, pero se le tiene que, por equidad de igualdad y género, tienen que dar el espacio a la participación también de las mujeres. Generalmente la mujer es la que menos ha participado quizás en asuntos de carácter político, pero poco a poco nosotros vemos cómo los congresos locales y el Congreso Federal de la Unión, también hoy ya hay una gran participación de mujeres que pertenecen al cuerpo legislativo. Así como eso, vemos ahora la participación de Lupita Jones, que me acabo de enterar, de que quiere ser candidata a gobernadora por Baja California. Me acabo de enterar por ahí por las redes sociales. Una interesante posición de la práctica de una mujer que gobierne, ¿verdad? Que gobierne un estado como Baja California, que es bastante importante. La capacitación que las mujeres obviamente hoy tienen y generan en el ámbito del mundo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la política. Ahí tienen a Hillary Clinton como ejemplo, ¿verdad?, de la participación que tuvo en contra de las elecciones presidenciales, que fue contrincante el presidente anterior, Donald Trump, y así otras mujeres importantes que han logrado y han destacado en el mundo de diferentes rubros, tanto políticos, sociales, culturales, etcétera, deportivos, etcétera. El tema es muy general. Lo quiero hacer desde el punto de vista de comprensión general, y los tratados internacionales tocarlos desde el punto de vista también muy particular, porque la base de una evolución jurídica en un Estado es precisamente observar estos mecanismos internacionales, de los cuales podemos utilizar para el caso de ser víctimas de no ser tomados en consideración, o apartarlos o no hacer caso sobre algún particular que sirva para dirimir a lo mejor alguna controversia de carácter de ese estilo. Hoy el mundo está utilizando demasiadas situaciones que se pueden configurar a lo mejor de tanta información y tantas situaciones que se presentan en contra de hombres o mujeres, esa discriminación de la cual podemos nosotros ver que se genera a través de la xenofobia, ¿no? Sabemos que el aberramiento, ese desplazamiento, esa discriminación a las cuestiones de las razas sociales, ¿no? El ser xenófoba, obviamente no, pues es una parte de la discriminación, y finalmente los tratados internacionales nos ubican de tal manera que debemos de olvidar esa salvaje teoría de ahuyentar a los migrantes, ¿no?, de tener una aberración en contra de los extranjeros, porque eso es lo que básicamente significa la xenofobia. Cuando hablamos de violencia, ahora, por ejemplo, tengo un grupo por ahí a los que les estoy haciendo una explicación relacionado con lo que es la apología de la violencia, la agresión y lo que es la delincuencia, porque dentro de algunos parámetros de temas relacionados con la violencia, en términos generales, hay un autor muy interesante que me llama mucho la atención. Es un gran tratadista español, Miguel Clemente
Pablo Espinosa, que es autor de una obra que se llama La mente criminal, de la Universidad de Coruña en España, y créanme que nos da un amplio conocimiento, un amplio estudio de lo que es el sentido común de ver la violencia en esa apología que no nada más ubica a los hombres y a las mujeres, sino que establece ese clic que existe concatenado con temas de absurdas situaciones antisociales que se puedan presentar en el entorno en el que nos convivimos, ¿no? Tan es así que podemos visualizar cómo algunos tratadistas en materia de psicología criminal nos ubican hablando sobre la violencia individual, la violencia colectiva y algunos otros tipos de violencia que generalmente nosotros no queremos ubicar o no queremos ver, pero que generalmente se producen. Por ejemplo, por comentar la violencia ficticia con la violencia real, ¿no? Esa violencia de la que habla Miguel Clemente, Pablo Espinosa, de la violencia colectiva con la individual que les comentaba, o de la violencia patológica con la violencia normal, y algunas otras particularidades como son las influencias subculturales que debemos de tomar en consideración para comprender cómo poder llevar a cabo el estudio de la violencia, el estudio psíquico de la violencia, el estudio patológico también de la agresión y de la violencia, porque confundimos a veces la violencia de género únicamente con golpes, azotes o psicológicos, ¿no? Como también la ley penal la prevé en nuestra legislación en el estado, por ejemplo, de Veracruz, la violencia psicológica. Pero creo que más allá de esas violencias, tenemos que tomar determinadas patrones de conducta que a través de los métodos, por ejemplo, de la observación y de la imitación, como les he comentado en algunos foros que les he dado a algunos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad, precisamente Antonio Caso, lo relacionado con esta observación y la imitación, porque el niño, por ejemplo, que ve que el papá le pega a la mamá desde muy pequeño, él está observando a través del método de la observación, ve cómo el padre agrede a la mamá, él está muy chico, muy chiquito, empieza a crecer y sigue ese comportamiento violento que sigue generando violencia en el seno familiar. Por otro lado, es probable que ese niño crece con un patrón de conducta violenta y puede llegar a cabo la imitación de ser también él un padre golpeador. Cuando él llegue a su edad madura, haga su propia familia, es probable que esa persona que observó violencia pueda lograr también establecer violencia por imitación. Hablando de violencia en general, los tratados internacionales obviamente también han visualizado de qué forma poder erradicar poco a poco, ir estableciendo esas normas, esas leyes que nos obligan ahora a través de estas figuras jurídicas tan importantes en México que se llaman control de convencionalidad, que ya muchos abogados hoy ya dominan y ya saben a lo que refiere el control de convencionalidad en México. La misma palabra lo dice, convencionalidad, de convención, de convenio. Esto refiere precisamente a los convenios y a los tratados del orden internacional. Eso es lo que significa el control de convencionalidad al que yo quise ponerle como una intitulación de esta plática que tenemos, porque la palabra convencionalidad es de convenio.
es de acuerdos que los estados parte firmaron y estuvieron de acuerdo en someterse a esas normas, a esas conductas, a esas reglas que obligatoriamente los estados deben de implementar en sus actuaciones judiciales. Es decir, ya no estamos hablando de que una autoridad de procuración o administración de justicia se está adornando, poniendo asuntos de carácter internacional en sus escritos judiciales, sino que es por obligación legal, sino porque es a través del rango de la ley, al rango del nivel constitucional, que están obligadas las autoridades ya a resolver y a dar inicio a sus actividades judiciales con control de convencionalidad. Es decir, aparte de la obligación de fundamentar con las leyes del Estado, tienen la obligación también de insertar los convenios internacionales ad hoc a cada materia en particular. Si las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y la familia, los niños, las niñas y el trata de personas reciben una denuncia hoy por violencia familiar, bueno, pues entonces parte de la legislación que tiene que utilizar el fiscal en el estado de Veracruz, el Código Penal, buscar el delito de violencia familiar, en dónde se encuentra ubicado, qué tipo de artículo es, qué es el contenido de lo que dice, darle inicio, radicar la carpeta de investigación adecuada y hacer el acuerdo de inicio que se llama, que es el documento, el primer documento que genera la autoridad de investigación en este caso, que forma parte de un instrumento de investigación denominado hoy carpeta de investigación, antes averiguación previa, antes investigación ministerial, hoy se llama carpeta de investigación, con la nueva reforma que se implementó en el año 2008, el 18 de junio del 2008, en materia de los nuevos procesos judiciales en materia de oralidad, de corte acusatorio, porque México sufre una transformación en el año 2008, una revolución jurídica importante de transformar los juicios inquisitivos o de derecho penal escrito a lo que hoy traducimos como los juicios orales penales, que se celebran a través de las audiencias, ¿no? A través de la oralidad. Lo que muchas veces, a lo mejor a veces no terminamos de encontrar el motivo de la oralidad es que lo que es oral son las audiencias. Y muchas personas todavía aún no comprenden esa parte, ¿no? Les ha costado un poco de trabajo adaptarse al cambio del cambio jurídico sobre lo que es un proceso oral, un proceso judicial oral, ¿no? Lo que es oral es la audiencia. Entonces, con algunos cambios obviamente también específicos en el procedimiento. Tratándose de la violencia que genera a las mujeres en particular, bueno, las unidades especializadas en las fiscalías, por ejemplo, sobre estos particulares, también ven todo lo relacionado con niños, niñas, adolescentes, violencia familiar y algunos otros particulares, la omisión de cuidado y delitos del orden sexual, que también acuérdense que tenemos un catálogo de delitos penales en el estado de Veracruz que habla de un apartado en el libro segundo de esa cantidad de antisociales, ¿no? Que hay, como está el hostigamiento, el acoso, la violación, la pederastia, el estupro y la violencia familiar, la omisión de cuidado, etcétera. El abuso sexual y algunas otras particularidades del catálogo de delitos del orden sexual. Pero, ¿qué pasa con la parte de los alimentos, ¿no? ¿Qué pasa con el asunto relacionado con pensiones alimenticias, los divorcios y toda esta mecánica del orden civil? Bueno, también el control de convencionalidad en igualdad de género. Los jueces civiles tienen la obligación también de insertar los tratados internacionales. Ese control de convencionalidad que deben de ubicar para
el tema de alimentos. El acuerdo de inicio de todos los jueces a la hora de que reciben los escritos de demanda, a las horas que reciben las demandas de pensión alimenticia, las demandas de divorcio y todas esas herramientas legales que las instituciones de jurisdicción, los órganos jurisdiccionales del Estado reciben como parte del trabajo colectivo que deben de realizar los gobernados, es el de resolver la situación jurídica de todas las pretensiones que tienen las partes. En este caso, el control de convencionalidad no nada más es para asuntos de casos de violencia, sino también para resolver asuntos de carácter de reparación del daño, asuntos donde también debemos de vigilar el correcto funcionamiento sistemático de la ley, de la situación jurídica, ¿no? De cómo se va a desprender este tema de la situación jurídica, dándole entrada a este control de convencionalidad a través de tratados internacionales. Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de algunos tratados, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, y algunos otros instrumentos también del orden internacional, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, o lo que conocemos como el famoso Pacto de San José, y otros instrumentos de suma importancia que han servido de gran colaboración para la inserción, obviamente, de resolver las situaciones legales, oficiales legales en el Estado mexicano. Hoy México cumple, obviamente, con esa parte de obligatoriedad, esa parte que somete a nuestras instituciones, a las partes del gobierno que tienen valga la redundancia, la obligación de impartir justicia, insertar los convencionalismos y todos los tratados internacionales de los que México, el Estado mexicano, haya firmado con los estados parte, ¿no? Así, de esa forma, vemos cómo la igualdad de género, en el ángulo de esa proporcionalidad que debe existir entre el hombre y la mujer, y también hablando de la erradicación de la violencia y de la erradicación de la discriminación, como consecuencia, obviamente, de esta evolución jurídica universal que ha formado de gran importancia organizaciones internacionales que han venido trabajando durante muchos años en aras del beneficio de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ahora bien, ese orden jurídico en el que ahora debemos de referirnos, esa sistematización que debemos de utilizar los abogados en materia de igualdad y género ante las instituciones, de ser precisos, ¿no?, sobre lo que queremos mencionar, sobre lo que queremos pretender reclamar o soslayar en algún momento dado la pretensión o la defensa sobre algunos derechos que pretendemos tener, generar esa confianza también y depositar la confianza en nuestras instituciones que poco a poco tienen que ir brindando esos beneficios y esos privilegios en aras de el beneficio del derecho del Estado mexicano. Sobre todo nuestros jueces federales son los que nos ponen el ejemplo con una verdadera precisión, con verdadero orden, porque son quienes más están comprometidos quizás con la parte técnica jurídica, ¿no?, de implementar el control de convencionalidad en todas estas actuaciones judiciales de las que nosotros debemos de tener acceso y conocerlas cuando leamos los acuerdos emitidos por las instituciones de la administración de la justicia, que hablan precisamente de toda esa igualdad de género, del rango constitucional, del artículo 4 de la Constitución, de la igualdad del hombre y la mujer,
de todas esas pretensiones internacionales del tratado, de la Convención Americana, por ejemplo, de los Derechos Humanos, de todos esos organismos, ¿verdad? Que la ley, por ejemplo, del Estado para las mujeres, ¿no? De las mujeres a una vida libre de violencia, que también ya se incluye dentro de los acuerdos de inicio en las actuaciones judiciales de nuestras instituciones, tanto del Poder Judicial del Estado como de la Fiscalía General del Estado, que son tanto el órgano que acusa, el órgano acusador, como representante de la ley de los ciudadanos, como la parte del Poder Judicial del Estado, que son el órgano de la Administración de Justicia, que tiende obviamente a rescatar, a que se lleve a cabo el equilibrio de la verdadera aplicación de las normas jurídicas en aras de la justicia, de la equidad y de la honestidad. Si bien es cierto, tenemos la realidad hoy con la violencia generada con la mujer propiamente, en algunos estados de la República más marcados que en otros. Se ha abultado también el generar nuevos antisociales en el Código Penal respecto de la muerte que a veces se presenta en contra de las mujeres, hoy llamado feminicidio. Quiero ser a lo mejor breve en la explicación relacionada con este término de feminicidio, obviamente de fémina, de mujer. Sin embargo, siento que las estadísticas, como son tan grandes, son tan abrumadoras en contra de esta parte de las mujeres, no era necesario quizás a lo mejor ponerle el término feminicidio. Quizás yo creo que privar de la vida a otra persona es de manera general y abarca tanto a hombres como a mujeres, niños, niñas o adolescentes o senectos, etcétera. Quien priva de la vida a otro se llama homicidio. Sin embargo, para dar un mayor abundamiento o una mayor precisión de sanción de pena, los legisladores reciben propuestas de organismos y de asociaciones civiles en vísperas y en pro y en beneficio y en protección de esa violencia ejercida en contra de las mujeres, y se consideró insertar el término antisocial de feminicidio dentro de las legislaciones, ¿no?, de algunos estados de la República. Creo que Veracruz es uno de los estados que más violencia tiene en contra de las mujeres. El aspecto sociocultural obviamente influye demasiado, pero también algo muy cierto, que en aras de lo que estamos sufriendo hoy por la pandemia, que bueno, ha sido uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, va a quedar en la historia eternamente este mal sabor de boca que hemos estado pasando todos los que tenemos todavía la fortuna de estar aquí. Lo recordaremos siempre. Se ha generado más violencia. El Estado mexicano busca, obviamente, la perfección en las normas jurídicas, pero yo creo que el generar más leyes o el generar más instrumentos en beneficio y en protección de la igualdad del género, esto abarca, y quiero recordarles para ir cerrando pinzas de esta plática, que ya también se debe de considerar no nada más al tema de la mujer y el hombre, sino también ya lo relacionado con la igualdad de la discriminación de las personas, hablando de personas del mismo sexo. Ya ven que ha habido también demasiados foros, demasiadas organizaciones internacionales también que defienden los derechos también de personas del mismo sexo, ¿no? Como el matrimonio entre personas del mismo sexo, las famosas sociedades de convivencia que quieren contraer nupcias entre personas del mismo sexo, incluso la gran problemática que existe hoy con algunas particularidades como la adopción
entre personas del mismo sexo y algunas cuestiones socioculturales relacionadas con la parte de la religión, que no dejará obviamente de ser un obstáculo para llevar a cabo determinadas acciones. Por otro lado, temas sumamente delicados como el aborto, que se han ido considerando poco a poco, que las mujeres quieren de alguna manera tener ciertos privilegios legales de ser aceptada de alguna manera la práctica del aborto en algunos casos y en otros no. La legislación penal, por ejemplo, prevé algunos asuntos de carácter terapéutico cuando se trata de algunas situaciones que pueda perder la vida la persona o que pueda estar en riesgo producto de una violación, de una sanción de carácter penal y algunas otras particularidades que se piensan generar por ese lado, ¿no? La mujer, obviamente a través de muchos mecanismos de protección, por ejemplo, ya la legislación nacional penal en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla por ahí de la protección que se le debe brindar, de la restricción de que debe de ir una persona a otro lado para protegerla, ¿no? De esa violencia que a lo mejor también puede ser producto de el distanciamiento de la familia, ¿no? Del rompimiento del vínculo de la sociedad del matrimonio, del contrato del matrimonio, porque es un contrato. Y así sucesivamente algunos otros aspectos que están obviamente en debate, en práctica, para lograr generalizar y establecer una verdadera forma de armonía social en el contexto de donde vivimos en una colectividad humana, en una colectividad racional, y lograr por eso establecer conductas que sean ad hoc a lo que la exigencia y la necesidad del Estado mexicano pretende. Yo creo que he hecho un comentario general sobre la convencionalidad y los tratados, pero lo que me interesaba saber y transmitir más que nada saber es orientarlos hacia dónde nos lleva estos tratados, estos convenios, para qué nos sirven, cómo obligó al gobierno de México esta insistencia de esta entrada del tema de los derechos humanos, porque México no entraba a los derechos humanos sino hasta el año 2011, que es algo muy tardado. Nosotros deberíamos de haber estado en los derechos humanos desde hace un montón de años, décadas atrás, pero bueno, los legisladores son los que mandan, son los que diseñan las leyes y ellos son los encargados y responsables de la directriz jurídica de este país. De mi parte, ha sido un verdadero placer haberles brindado un espacio de mi tiempo, haberles compartido con ustedes amablemente esta plática, más que un conocimiento de orientación, lo veo como una plática generalizada de varios aspectos, tanto de tipo civil, penal e internacional, en relación con la igualdad, de esos alcances que tiene el hombre y la mujer, y además las sociedades de convivencia en términos también ultra generales, de ideas generalizadas sobre algunas obligaciones y derechos que pueden lograr a través de los tratados internacionales y a través de estos mecanismos de control de convencionalidad en el Estado mexicano. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias a usted, maestro. Vamos a ceder el uso bueno, no vamos a ceder el uso de la voz, perdón. Es el momento de dar lectura a algunas preguntas de quienes nos ven en vivo desde Facebook. No sé si alguien quisiera comentar algo en Facebook para preguntarle al maestro Gustavo Adolfo Payán Mesa. Vamos a esperar a ver si hay algún comentario, maestro. Sí, claro. Por ahí nos ponen muy buen tema, gracias, buen tema. Ok. ¿Alguna pregunta de los que nos están viendo en vivo en Facebook? Si gustan. Ok.
Bueno, pues al parecer, maestro, no hay preguntas. Creo que su experiencia ha quedado muy clara en este tipo de temas, por la manera en que compartió la temática con nosotros. Y bueno, bajo este esquema, al no haber preguntas, a continuación voy a ceder el uso de la voz a la directora de la universidad, la maestra Consuelo Franco Romero. Buenas tardes, maestro Payán. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por habernos cedido hoy su tiempo. Una plática muy interesante. Definitivamente, México es muy joven en todo este asunto. Prácticamente de unas décadas para acá, a lo mejor 3 décadas cuando mucho, es que se empieza a hablar sobre los derechos humanos y últimamente ya del 2000 para acá es que se ha podido hablar un poquito más sobre los derechos de la mujer. Y bueno, hoy en día hay tratados internacionales en los cuales ya queda con ello más respaldado, ahora sí, que el derecho de la mujer. Definitivamente eso es muy importante y qué bueno que ahora ya en los procesos penales forzosamente se tiene que hacer alusión a todos estos tratados convencionales. Muchas gracias, maestro, por su exposición y bueno, no me queda más que agradecerle y felicitarle por su tiempo y espero que a toda nuestra audiencia haya quedado satisfecho con ello. Muchísimas gracias, maestro. Cedo el uso de la voz a nuestro rector, el licenciado Eusebio Llarena, para que le diga unas palabras. Muchas gracias, maestro, muy amable. Gracias, maestra. Bueno, en lo que habla nuestro rector, quisiera comentarle, maestro, que sí hubo por aquí 2 preguntas. Nos pregunta la señora Mari Carmen Gómez, ¿cuántos tipos de violencia hay? Bueno, vamos a, hablando del Código Penal propiamente, está la violencia psicológica, la violencia obstétrica, la violencia ginecológica, la violencia laboral, la violencia individual, la violencia excepcional, la violencia colectiva, la violencia patológica. Hay muchos tipos de violencia cuando nosotros queremos buscar una alternativa en el marco de la práctica de la aplicación del derecho. Necesitamos ubicar cuál es la circunstancia, la hipótesis en la que nosotros nos encontramos, porque podemos depender a lo mejor de la subordinación. En el caso de la subordinación, hay que recordar que una persona que es subordinada también puede ser víctima de ejercerse violencia. Como consecuencia de la subordinación, alguien puede estar a lo mejor suspendido, a lo mejor de alguna manera te obligan a hacer alguna situación porque necesitas el empleo, porque necesitas el espacio, y podría ser víctima de ese tipo de violencia. La violencia psicológica, que generalmente no llega a los golpes, pero únicamente la violencia ejercida de manera psicológica a alguien por la parte verbal, ¿verdad? La parte de la ofensa verbal, pues es inminentemente grave. Es más grave, yo creo, que la violencia psicológica que la violencia física. Porque la violencia física, a lo mejor quizás, pues si eres brutalmente atendido con golpes, bueno, pues también es muy peligroso y a lo mejor muy doloroso, pero a lo mejor la que más causa un grave problema es la violencia psicológica, la violencia que se repara a través de ese daño permanente que queda neurológicamente en nuestro cerebro, neurológicamente implementado. Es muy grave erradicarlo. También hay una cuestión, hablar de la cuestión de la violencia tridimensional y otros tipos de violencias. Hay mucho estudio muy amplio regulado en marco de la violencia. Si hablamos de manera particular de lo que establece únicamente la legislación en el Estado, pues está la psicológica, la física y algunas otras más, ¿no? Pero la violencia es extremadamente amplia. Inclusive podemos tener violencia
a través de cómics, revistas, a través de cine, películas. Tenemos violencia generada a través de esos cómics, ¿verdad? De los superhéroes, que parece mentira una violencia, pero la violencia ficticia y la violencia real, ¿no? Generada obviamente como consecuencia de esa transmisión de violencia. Los medios de comunicación ejercen violencia. Todo el tiempo estamos viendo violencia en la comunicación, en la televisión. Vemos cómo hay una bomba en Irak, cómo explota por allá, aunque no nos llega a nosotros directamente. Esa violencia no nos perjudica directamente, sí estamos viendo cómo se ejerce violencia a través de otras herramientas y de otros mecanismos. Por supuesto, estoy hablando de una apología de la violencia. Ok, muchas gracias, maestro. Nos preguntan por aquí, Jeff Ensa Form Sip Ethic. Felicitaciones al ponente por su disertación. ¿Podría hacer algún comentario sobre la posición de la mujer a la luz de la Ley Federal de Trabajo? El día de hoy, sabemos que la Ley Federal del Trabajo tiene una verdadera postura en la cuestión del carácter doméstico. Ya hay una reforma muy importante que, pues, las domésticas sabemos que no tenían ciertos alcances laborales y que generalmente eran víctimas, obviamente, de despido. No sé si a eso se refiere a la pregunta. Pero pues sí, en la materia de la Ley Federal del Trabajo, la parte de las personas que se dedican a las labores domésticas hoy ya tienen una protección que está ya diseñada para que entre en vigor en la nueva Ley Federal. Ya tenemos ahí una protección que las domésticas ya van a tener, si son despedidas, si son maltratadas, si sufren vejaciones, si sufren humillaciones, discriminaciones. Hoy es una parte jurídica, una parte legal, es una parte consolidada dentro del marco del derecho, en el que ya hoy, el día de hoy, a través de la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, ya esta parte ya no está desprotegida. Eran una de las aristas que tiene la Ley Federal del Trabajo, de que la parte de los domésticas, las personas que ayudan en el servicio doméstico, no estaban consideradas como un verdadero trabajador. No sé si a eso haga respuesta, esté satisfecha la respuesta o quiera abundar en la pregunta. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, al parecer no hay alguna réplica. Bueno, pues antes de cederle el uso de la voz a nuestro rector, vamos a cederle el uso de la voz a nuestra invitada especial, la profesora Rosalba Llarena Narváez, directora general del Colegio Particular Antonio Caso. Adelante, maestra Rosalba. Muchas gracias, Alfonso. Primero las damas. Licenciado Gustavo Adolfo Payán, para mí es muy importante haberlo escuchado. Todo esto lo hemos leído, lo hemos oído, pero oírlo usted creo que nos ha abierto más el panorama a las mujeres, sobre todo a nuestras alumnas y alumnos que nos están escuchando y que son pues futuro de este país, y que usted pues orgullosamente me da gusto que le dé clases me imagino que es en la carrera de abogacía, porque pues por su perfil, eso creo. No tengo el gusto de conocerlo porque pues por esta pandemia, pues solamente a través de este medio. Pero pues yo lo que quiero decirle es que me gustó mucho su plática, que tiene usted un impresionante currículum y que la verdad no es por nada, pero hoy en día los jóvenes ya de la edad de nuestros alumnos o un poquito más, ya piensan en la mujer como alguien similar a ellos, no físicamente, similar en conocimientos, en aptitudes, en actitudes, en capacidades. Yo pienso que la mujer no se debe de sentir empoderada, debe de competir al mismo nivel del hombre, con las mismas oportunidades. No se trata de competir. Si vamos a estar un hombre y una mujer compitiendo por un puesto muy importante de ejecutivo de una empresa, en fin, algo de gerente, deben de darle la misma oportunidad al hombre que a la mujer, pero ahí sí destacará el que más se preparó, el que más está capacitado, porque pues ese es el reto para el hombre y la mujer, y que la mujer respete al hombre
Yo he visto allá en la escuela, pues soy la directora general y veo muchos casos de padres y madres de familia que a veces el hombre se queda sin trabajo, trabajan los dos, pues porque hoy en día para pues familias, mantener familias tienen que trabajar pues a veces ambos, pero con un gran respeto de que me dice, mañana viene mi esposo por el niño o los niños, ella no trabaja mañana, yo vengo, en fin, son afines y sacan adelante a sus familias. Y la mujer, cuando no tiene trabajo, el hombre la apoya. Y el hombre, cuando no tiene trabajo, la mujer lo debe de apoyar. Me refiero a una verdadera familia. En el ámbito laboral, pues ya le comenté que para mí lo importante es que tengan las mismas oportunidades. Y pues nada más para terminar estas palabras mías, pues hay mujeres que se han empoderado como jefas de Estado. Usted habló al principio de la pandemia, de la ansiedad en los hogares, ahora sí que a veces caemos hasta en conductas inadecuadas, pero bueno, yo siempre he manejado el autocontrol y pues pegarle a una mujer ya hoy no es válido. O sea, tenemos que tener autocontrol, darnos a respetar con nuestras parejas, nuestros esposos y pues destacar a las mujeres que yo recuerdo así poquito, es cuando empezó la pandemia, felicitaron a la bueno, no sé que sea licenciado o lo que sea, Angela Merkel de Alemania y a la de Nueva Zelanda, que creo que se llama Jacinta, por haber manejado la pandemia pues rápido. Cerraron fronteras, hicieron restricción de salir y controlaron más pronto la pandemia que otros países que se tardaron en reaccionar. O sea, son dos mujeres que para mí mis respetos, y Frida Kahlo en México, pues una mujer que retó estereotipos, que presentó su obra de arte con una diversidad muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, y pues que hoy es un ejemplo para seguir. Marie Curie, creo que la primera mujer que fue a la luna, que viajó a la luna, ahora sí en forma espacial, fue una soviética. O sea, la mujer se ha empoderado, pero porque se ha capacitado y porque tiene la misma capacidad del hombre, no porque quiera presumir ni quiera ganarla. Aquí no es competencia, aquí es simplemente los dos con las mismas oportunidades, hombre y mujer. Y a nuestros alumnos, pues los felicito, los que se hayan unido porque tuvieron una gran plática, y a los que se hayan invitado, se hayan adherido a esta plática de usted por interés de oírlo, invitados y demás, pues felicidades a todos porque hemos recibido una gran información, y qué bueno que ya todos los artículos, el cuarto, todo lo que dicen a nivel internacional y todo, estén tomando en cuenta pues la igualdad que hoy se debe de manejar en todo el mundo, no nada más hablamos de nuestro México, sino en todo el mundo. Muchas gracias, licenciado, y pues adelante con la siguiente persona de los directivos del Colegio Antonio Caso en la universidad. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Rosalba. Bueno, pues ahora sí, para cerrar y dar por terminado este quinto foro de la mujer, cedemos el uso de la voz al licenciado Eusebio Llarena Montaño, rector de la Universidad Antonio Caso. Muchísimas gracias, maestro Alfonso. Maestro Gustavo Adolfo Payán Mesa, le agradecemos infinitamente su gentileza, su sabiduría, su experiencia, su generosidad para habernos realizado esta maravillosa conferencia. Y a nombre de la Universidad Antonio Caso, queremos otorgarle el presente reconocimiento que se encuentra por el momento en nuestras oficinas, y se lo haremos llegar presencialmente, por su conferencia Convencionalidad y Tratados Internacionales en el Sistema de Justicia en materia de igualdad de género, en el marco de la celebración del Día de la Mujer en la Universidad Antonio Caso, Veracruz Ver, 4 de marzo del 2021. Muchísimas gracias, maestro Gustavo Adolfo. Le damos unos aplausos virtuales aquí por parte de toda la comunidad. Gracias por su participación, gracias por su ponencia magistral, y le agradecemos muchísimo de todo corazón su sabiduría transmitida este día a cada uno de nosotros presentes. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias, señora directora, muchas gracias a la maestra Consuelo también por la oportunidad, al maestro Alfonso y a todos los que integran esta familia de la orgullosa universidad a la que yo doy clases, de la que estoy muy contento de poder participar con ustedes. Gracias a todos los oyentes y gracias a los escuchantes, y muchísimas gracias a todos los que participaron de una u otra manera en esta pequeña y sencilla plática relacionada con el tema de las mujeres. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, maestro. Pues es como damos por terminado este quinto foro de la mujer,
organizado por la Universidad Antonio Caso. Agradecemos su presencia en esta conexión y esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Buena tarde. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Buena tarde.